Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy te traigo una propuesta algo diferente y es para animarte a que si estás en esos días de cuarentena y no sabes qué hacer en casa, pues yo te invito a que veas este video para que te puedas entretener mirando el video y tratando de hacer lo que yo te voy a enseñar con el paso a paso de este sencillito video, ¿ok? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y mi canal está basado en mostrarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te traigo una propuesta muy sencilla, muy fácil de hacer y rápida. Y con esta propuesta quiero animarte a que si estás en esos días de cuarentena, como lo estoy yo, que no podemos salir de casa, que no podemos hacer muchas cosas porque esta pandemia nos tiene un poco encerrados en casa, pues te animes tú también a hacerlo, así te entretienes, tu mente se ocupa en algo productivo, en algo realmente hermoso, que te puede servir para hacer un regalo, para enviárselo a un cliente, como es en mi caso, que aparte de entretenerme, es para enviárselo a un cliente junto con este trabajo que ya hice la semana pasada, que ya ustedes vieron. Y yo le quise hacer este presente para regalárselo. Miren ustedes, es un cuadro que ha quedado realmente hermoso. Miren ustedes qué belleza de cuadro. Solo un simple cuadro eh, decorado con conchas y caracoles. Ustedes lo pueden decorar con diferentes elementos que tengan en casa, ya sea botones, ya sea flores, ya sea cualquier otras cosas que tengan en casa. Lo pueden hacer, pueden coger un cuadrito que tengan, ya lo tengan con fotos y lo pueden transformar en una decoración realmente hermosa. Eso solo me falta ponerle la foto original que lleva, que tengo que imprimirla, y lo hice tanto por delante como por detrás. Por la parte de atrás lo que hice fue con un sello, le puse algunas marcas para que no se quedara esa parte de atrás así tan plain, tan lisa y tan simple, y por supuesto se le envejecí como ya saben que me gusta hacer. Entonces, ya que te presenté el trabajo de hoy, yo te invito cariñosamente a que veas el video hasta el final, a que te animes tú también a hacerlo en tu casa, ¿por qué no? Si aún no me sigues en mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Hoy vamos a hacer un cuadro. Este cuadro lo compré en el Dollar Tree. Los materiales que voy a utilizar va a ser esta porcelana fría. Esta porcelana realmente la tengo hace mucho tiempo y me ha rendido muchísimo. Hago algunas cositas con ella. Iba a utilizar esta plantilla, pero no me gustó cómo quedó porque es una plantilla para resina, no es para porcelana. Entonces no me gustó cómo quedó. Vamos a utilizar las pastas para textura, la pasta normal, la pasta para craquelado y el gel de craquelado, que es aún más fino que la pasta de craquelado. Vamos a utilizar también lo que es el yeso blanco. El yeso blanco, que es para pintar toda nuestra base de madera. Vamos a utilizar, por supuesto, las plantillas para poder aplicar la textura. Recuerden que si ustedes no tienen pasta para textura, no tienen plantilla, pueden hacer esas texturas con papel, con servilleta, con cualquier cosa. Las pinturas que voy a utilizar son pinturas acrílicas metálicas de color dorado en distintas tonalidades. Fundamentalmente estos tres que tengo aquí: el oro viejo, el dorado rosa y el dorado este es amarillito, algo así. Voy a utilizar esta plantilla con lo que es la pasta para textura, la porcelana fría, el tacky glue, que es un pegamento que seca rápido, el pegamento mío, que es el escolar transparente de la marca Elmer, que saben que es el que yo siempre recomiendo 100%. Algunos elementos para decorar,
como van a ser las llavecitas y algunas otras cositas que voy a utilizar como flores. Y los caracoles, por supuesto, que es lo fundamental en este trabajo, que no pueden faltar los caracoles. Estos caracoles que les voy a mostrar ahora los compré en el Dollar Tree, en estos mismos pomitos. Ustedes saben que yo tengo muchísimos caracoles, pero siempre estoy comprando más y más. Y entonces voy a utilizar en este trabajo, voy a utilizar estos dos pomitos, uno es de caracol y otro es de conchita. Voy a coger de aquí junto con otros más para trabajar en este proyecto. También vamos a utilizar la pistola de silicona y la silicona caliente, que no puede faltar. Vamos a acomodar nuestro puesto de trabajo para comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es pasarle una lija fina a este cuadro, porque viene muy áspero, no viene con un buen acabado, entonces no me gusta así. Le voy a pasar la lija fina para suavizar todos sus bordes. Si tú no tienes un cuadro nuevo como este, si no puedes salir a comprarlo, si no tienes dónde comprarlo, puedes utilizar cualquier cuadro que tengas en tu casa y transformarlo y hacerle una linda decoración con los elementos que tú tengas en tu casa. No tienen que ser precisamente conchas caracoles ni lo que yo utilizo. Yo solo te doy una idea para que tú digas, ah, mira, lo puedo hacer, pero bueno, lo que tengo son botones, lo que tengo son cintas, flores. No sé, puedes crear la textura con pasta, con distintos materiales, con pedacitos de tela, con encaje, con papel de cocina, con papel metálico. Con muchas cosas puedes crear las diferentes texturas, las diferentes superficies en tu cuadro, ¿ok? Lo primero que hago es pintarlo todo con el yeso blanco. Si no tienes el yeso blanco, te lo dejo en la cajita de información en los links de Amazon para que lo puedas adquirir, porque es muy importante, ya que esto nos permite hacerle un buen sellado a nuestra base para trabajar. Vamos a crear las texturas. Yo la voy a crear con las pastas para textura. Imagínate que tú no tengas esta pasta, puedes coger pedacitos de papel y con el pegamento lo vas pegando y te va a ir haciendo diferentes texturas. O si de lo contrario quieres tener estas pastas que yo utilizo, igual te lo dejo aquí debajo en la cajita de información, en los links de Amazon, para que las puedas adquirir con facilidad. Vamos a secar bien toda esta pasta para luego entonces volvemos a pintar con el yeso blanco, secamos bien y aplicamos ya entonces el color de base que le vamos a dar a nuestro trabajo, que en este caso va a ser este dorado rosa, que es muy bonito, pero como ya saben que esto es para yo regalárselo a un cliente. Es un regalo, pero es un regalo personalizado. Entonces yo le pregunté a él que qué color quería para el cuadro y me dijo que el dorado. Entonces decidí aplicarle diferentes tonos de dorado y por eso voy a aplicar este en la base, para encima aplicarle los otros tonos dorados. Esto lo estoy haciendo como un pequeño souvenir para enviárselo junto con el último pedido que el cliente me hizo, ya que acostumbro a enviarle siempre algún detalle extra en los pedidos que me hacen, en las compras que me hacen. En este caso es verdad que a lo mejor ustedes dirán, pero eso es demasiado. Pero para mí no es demasiado, es sencillamente agradecerle a mi cliente por sus compras, que tenga otro detalle más, que tenga un recuerdo, que vea que me preocupo por él, que mi intención no es solamente vender y vender, sino que también tengo estos pequeños detalles con él y con cada uno de los clientes que tengo, ¿ok? Vamos a comenzar a pegar ahora nuestras conchas y caracoles. Voy a poner en esta esquina inferior izquierda la mayor cantidad de caracoles, para luego poner otros elementos decorativos y completar entonces lo que va a ser la decoración del cuadro. Como ya saben, yo voy pegando los caracoles bien unidos uno con el otro, armando mi rompecabezas, que coincidan los lados, las formas, que vayan cubriendo bien todos los espacios. Los voy pegando con la silicona caliente. Ahora le voy a pintar
esta sirena de madera la voy a pintar con estas pinturas en alcohol para darle este color así metálico bien hermoso. Es un color verde, un color azul, lo voy a mixtear. Con estas pinturas sí tengo que tener mucho cuidado porque me forman una embarrazón en mis manos, un reguero de pintura que no es fácil y después no se me cae con nada, ni con alcohol, ni con acetona, ni con nada de mis manos. Se me quedan todas pintadas y lo peor que tiene es que se me va transfiriendo este color al resto del trabajo, entonces tengo que andar con mucho cuidado. Vamos a poner la sirena aquí en la esquina derecha superior, unas florecitas, unas hojitas de madera, estos números que los voy a pintar también en dorado. El 8 y el 21 para mi cliente significan algo. Las hojitas las voy a pintar con pintura metálica de color verde. Las pintamos bien, esperamos que se sequen y entonces vamos a pegar todos nuestros elementos. Voy a pintar también esta ancla que la hice con la porcelana fría y un caballito de mar que ya lo pueden ver por aquí. También lo pinté de dorado. El ancla sí la voy a pintar de color rojo debajo y encima le voy a aplicar un marrón. Todos estos colores son metálicos, encima le voy a aplicar el marrón y el dorado también. Para los que me preguntan con qué pintura yo trabajo, tengo una seguidora que me preguntó, ahora mismo no recuerdo el nombre, ya yo les respondí los mensajes, pero yo trabajo con pinturas acrílicas, ya sean de colores mate o pinturas acrílicas, se me enredó la lengua, sorry, metálicas, con las pinturas que yo trabajo por lo general. Para pintar las maderas sí utilizo pinturas a tiza, pero todos estos trabajos pequeños los hago con pinturas acrílicas en toda la variedad de colores. Les voy a dejar aquí en los links también las pinturas que yo utilizo y las marcas que yo utilizo, ¿ok? Vamos a pegar los diferentes elementos para luego completar la decoración con concha y caracoles. Voy a pegar a pasarle por encima. Tengo la lengua súper enredada hoy. Sorry, me disculpan. Voy a pasarle por encima con el pincel seco el color metálico dorado bohemio. Le voy a pasar este metálico bronce y el metálico dorado también. Esto se los voy a pasar para resaltar los bordes de algunos elementos. Y ahora vamos a continuar poniendo nuestros elementos. Entre la cola de la sirena y su cuerpo le puse unos caracolitos para entre ellos ponerle unas florecitas. Estas son pequeñitas, estas sí son de ramos de flores que tengo aquí en casa. Las rositas grandes sí son de Michael. Y ahora voy a completar la decoración con más conchas y caracoles que le voy a poner hasta llegar a la parte de arriba en el lado izquierdo y hasta la parte de abajo en el lado derecho. Vamos a completar estos dos lados. Una vez que yo termine de poner todas las conchas y caracoles, pues sellamos todo, ¿ok? Recuerden, si aún no me siguen en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, aquí debajo se las dejo, me pueden seguir. Pueden visitar mis páginas para que vean las cosas que subo allí, que no todo lo subo aquí en YouTube. Allí también hago otras cositas. Y si aún no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que hago, te gusta lo que te enseño, pues yo te invito a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? También puedes visitar mi tienda online, también te la voy a dejar aquí debajo, Aldear Creaciones, donde pongo todos los productos que tengo a la venta y donde me puedes escribir para hacer cualquier producto que tú quieras personalizado.
Este trabajo sinceramente que me ha venido muy bien hacerlo, ya que estamos aquí en casa en cuarentena, como a lo mejor algunos saben. Y esto nos ayuda, y los quiero invitar a ustedes a que lo intenten también si están pasando por situaciones similares, hacer cosas así como estas para que se relajen, para que ocupen su mente en algo diferente, en algo distinto, y vean que sí se puede, y esto les va a ayudar muchísimo a atravesar malos momentos, ya sean de enfermedad o de tristeza o de angustia que tengan, siempre y cuando ocupen su mente en cosas así que realmente encuentren hermosas, pues les va a ayudar muchísimo. Ya casi estamos terminando el trabajo. Una vez que termine de poner todas las conchitas y los caracoles, como ya les dije, vamos a sellar nuestro proyecto con el pegamento escolar transparente, y cuando esté todo bien seco, entonces el próximo paso sería aplicar el barniz. También les voy a dejar el link del barniz aquí debajo para que sepan qué barniz yo utilizo. Y miren ustedes, señores, qué hermoso ha quedado este proyecto. Sinceramente que ha quedado súper hermoso. A mí me encanta. Como siempre les digo, realmente me encanta, y espero que a ti también te haya gustado. Que me regales un dedito arriba si te gustó. Me dejes en los comentarios cualquier cosa, cualquier duda que tengas sobre el trabajo. Que te animes a hacerlo tú también en tu casa para que veas que es fácil, que no es difícil. Y con estas fotos yo me voy a despedir de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden, mis amores, que los quiero mucho. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.